Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para chismear un poco porque. Prepárense. Hoy tenemos un temazo que explotó el 17 de septiembre de 2025. Ya saben, esto es algo que me da el material perfecto para analizar y comentar, la impactante noticia de Burak y Neslihan. Sí es lo que escucharon. Burak, ese galán que nos hace suspirar en cada escena, y Neslihan, la reina de la actuación que nos roba el aliento con su talento. ¿Y qué pasó? Pues, como el título lo indica, algo que nadie, pero nadie, esperaba. Y por supuesto, como buenos chismosos de corazón, vamos a desmenuzar todo, desde los rumores que surgieron, las reacciones de la gente en redes sociales, las posibles causas y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este revuelo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un análisis detallado. Antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, análisis profundos y mucha, pero mucha diversión. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Además, así no se perderán de ningún chisme importante. Y no olviden dejar sus likes, eso también me motiva un montón. Bueno, volviendo al tema que nos concierne, el 17 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo turco, y por extensión, el de todo el mundo, se estremeció. La noticia de que Burak y Neslihan, dos de las estrellas más queridas y consolidadas, habían protagonizado algo, que generó un gran revuelo. Las especulaciones, los rumores y, por supuesto, los dimes y diretes comenzaron a circular como un torbellino en redes sociales, y ni hablar de los portales de noticias, eso parecía una guerra campal. Para entender el impacto de esta noticia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y recordar la trayectoria de ambos actores. Burak, con su físico impactante y su talento innegable, se ganó el corazón de millones de personas. Lo hemos visto en películas taquilleras, en series dramáticas que nos hicieron llorar y reír, y siempre con un profesionalismo que lo caracteriza. Su imagen casi intachable siempre ha sido sinónimo de éxito y popularidad. Desde sus inicios con papeles menores que rápidamente lo catapultaron a la fama, Burak demostró una dedicación envidiable. Su disciplina, su capacidad para meterse en la piel de cualquier personaje y, por supuesto, su atractivo físico, lo convirtieron en el galán por excelencia. Siempre se mantuvo alejado de los escándalos, lo que incrementó su atractivo para el público y para las marcas que querían asociar su imagen a sus productos. Su carisma natural y su humildad, a pesar de su fama, lo convirtieron en un ídolo. Y luego tenemos a Neslihan, una actriz que ha demostrado su versatilidad en cada papel. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Neslihan ha demostrado ser una actriz de primer nivel, capaz de interpretar cualquier personaje con una maestría envidiable. Su belleza, su carisma y su conexión con el público la han convertido en una de las actrices más valoradas del momento. Neslihan, desde sus primeros pasos en la actuación, cautivó con su talento innato. Su capacidad para expresar emociones, su entrega a cada personaje y su innegable belleza la convirtieron en una estrella ascendente. Su ascenso fue meteórico, protagonizando series y películas que se convirtieron en éxitos rotundos. Su trabajo siempre se caracterizó por la profundidad y la autenticidad, lo que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su habilidad para reinventarse en cada papel, para asumir retos y para conectar con el espectador la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. La combinación de estos dos talentos en el pasado se convirtió en un éxito rotundo. La química entre ellos era evidente, la pantalla ardía cada vez que compartían escena. Sus proyectos en conjunto eran esperados con ansias por sus fans, y cada película o serie que protagonizaban juntos se convertía en un fenómeno. ¿Pero qué pudo haber pasado? ¿Qué es lo que hizo que esta noticia fuera tan impactante? La respuesta no es tan simple, por supuesto. Hay varios factores que se entrelazaron para crear el drama. La expectativa que había sobre ellos, la imagen que se habían construido, el cariño del público, todo jugaba en contra de un posible desliz. Primero, las especulaciones. Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales fueron un hervidero de rumores. Algunas fuentes hablaban de discusiones en el set de grabación de su última película, otras mencionaban problemas personales, y algunas,
las más extremas, hasta llegaron a hablar de infidelidades. Obviamente nada de esto estaba confirmado, pero el rumor, como todos sabemos, es como un virus, se propaga a la velocidad de la luz. Los foros de fans, las cuentas de chismes en Instagram y Twitter, los comentarios en YouTube, todo se convirtió en un mar de especulaciones. Los fans más fervorosos, aquellos que seguían cada paso de sus ídolos, se sentían traicionados. ¿Era posible que la pareja perfecta, la que tanto admiraban, se desmoronara? ¿Era posible que la magia que veían en la pantalla no fuera real? Segundo, la reacción del público. Los fans de ambos actores, que son legión, se dividieron en dos bandos principales. Por un lado, estaban los que se negaban a creer en la noticia y defendían a capa y espada a sus ídolos. Publicaban fotos de ellos juntos, recordaban sus mejores momentos, y afirmaban que todo era un invento de la prensa para generar morbo. Por otro lado, estaban los que, influenciados por los rumores, comenzaron a cuestionar la imagen pública de ambos actores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de críticas, y sobre todo, de mucha especulación. Algunos fans expresaron su decepción, otros se sintieron traicionados y algunos, incluso, pidieron explicaciones. La polarización fue inevitable y el debate se extendió a todos los rincones de Internet. La gente comentaba, opinaba y defendía su postura con vehemencia. Tercero, el hermetismo de los protagonistas. Ni Burak ni Neslihan se pronunciaron públicamente sobre el tema. Esta falta de declaraciones, aunque comprensible desde el punto de vista personal, no hizo más que alimentar los rumores. El silencio, como suele decirse, es un arma de doble filo. Puede proteger a una persona, pero también puede generar más incertidumbre y especulación. La falta de una declaración oficial, un comunicado conjunto o incluso una simple publicación en redes sociales, solo sirvió para avivar la llama de los rumores. El público, ávido de respuestas, se sentía abandonado. ¿Por qué no decían nada? ¿Qué estaban ocultando? El misterio solo hacía que la situación fuera más tensa y las especulaciones más salvajes. Entonces, ¿qué pudo haber pasado realmente? Aún no lo sabemos con certeza. Pero considerando todos los elementos, podemos analizar algunas posibles hipótesis. Una de las hipótesis más recurrentes es que la noticia estuvo relacionada con diferencias creativas o personales durante el rodaje de su última película. El estrés de un rodaje, las presiones de la fama y las diferencias de opinión pueden generar conflictos, incluso entre personas que se llevan bien. La convivencia durante meses, las largas jornadas de trabajo y la necesidad de cumplir con las expectativas pueden ser muy desgastantes. Quizás Burak y Neslihan, con personalidades fuertes y con una visión diferente del proyecto, chocaron en algún momento. Quizás la presión del éxito, la necesidad de superar las expectativas y la búsqueda de la perfección generaron tensiones que se tradujeron en discusiones y desacuerdos. Otra hipótesis, aunque menos probable, es que la noticia esté relacionada con la vida personal de ambos actores. Los rumores de infidelidad, aunque no confirmados, siempre están a la orden del día en el mundo del espectáculo. La tentación es grande, las oportunidades abundan, y la distancia física puede ser un factor que contribuye a la inestabilidad de las relaciones. Sin embargo, es importante recordar que hasta el momento, no existe ninguna prueba concreta que respalde esta hipótesis. Y aunque las especulaciones sobre romances y affairs son comunes en el mundo de la farándula, es fundamental no dejarnos llevar por rumores sin fundamento. También existe la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing para generar más atención a la película que estaban rodando. Sin embargo, en este caso, la magnitud de la noticia y el impacto que generó hacen que esta hipótesis sea menos probable. Las estrategias de marketing, aunque a veces polémicas, suelen ser menos agresivas y menos dañinas para la imagen de los actores. Este tipo de noticia, que involucra una supuesta crisis personal, podría incluso dañar la reputación de Burak y Neslihan. Además, el costo de utilizar una noticia de esta magnitud para promocionar una película es muy alto, y los beneficios no siempre justifican el riesgo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta noticia ha dejado una huella en el mundo del espectáculo. Nos ha recordado que detrás de la fama y el glamour, hay personas que, como todos, tienen sus propios problemas y desafíos. Nos ha enseñado la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por los rumores. Nos ha demostrado la fragilidad de la imagen pública y la dificultad de mantener una vida personal alejada de la atención mediática.
Además de todo esto, la noticia nos invita a reflexionar sobre la relación entre los famosos y el público. ¿Hasta qué punto tienen derecho los famosos a su privacidad? ¿Hasta qué punto el público tiene derecho a opinar sobre sus vidas personales? Son preguntas difíciles de responder pero necesarias para entender el mundo en el que vivimos. La fama, aunque conlleva muchas ventajas, también implica una constante exposición. Los famosos se convierten en figuras públicas, en modelos a seguir, y sus vidas privadas se convierten en objeto de interés para millones de personas. La línea entre la vida pública y la privada se vuelve cada vez más difusa, y la presión mediática puede ser abrumadora. En cuanto a mi opinión personal, creo que es importante ser respetuosos con la privacidad de Burak y Neslihan. Si bien son figuras públicas, también son seres humanos con sentimientos y emociones. No creo en juzgar sin saber, y siempre es mejor esperar a tener información contrastada antes de emitir juicios de valor. La vida personal de cada uno es sagrada, y es fundamental respetar la intimidad de las personas, independientemente de su nivel de fama. La especulación y los rumores no hacen más que dañar la imagen de las personas y generar sufrimiento innecesario. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado el análisis de la noticia sobre Burak y Neslihan. Hemos hablado sobre los rumores, las reacciones del público, las posibles causas y, por supuesto, mi opinión personal. Ha sido un tema muy interesante y espero haberles brindado una visión completa y objetiva. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí. Si les gustó el contenido, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Qué esperan del futuro de Burak y Neslihan? ¿Creen que se reconciliarán? ¿O que esto marcará el fin de su colaboración? Cuéntenme todo. Los leo. Y ya saben, para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao. Y recuerden suscríbanse, denle like y compartan. Es la mejor manera de apoyarme. Nos vemos. Y hasta la próxima.